nos ha ayudado hasta en este momento. Quiero que en esta noche abra su corazón a la palabra del Señor. El apóstol Pablo tiene unas palabras acá y él dice que la palabra de la cruz tiene que estorbar el corazón. Que la palabra de Dios estorba tu vida, te molesta cuando no estamos en la condición que Dios quiere que nosotros estemos. Y esa es la palabra efectiva de Dios, que moleste el corazón para despertar. Quiero que leamos en esta noche Gálatas capítulo 5, verso 7 en adelante. Yo quiero agradecer a la iglesia por su amor que ha mostrado para con los pastores, por su oración y por todo lo que, la ayuda que recibí de ustedes para fortalecer mi alma en los momentos difíciles. Creo que es la mejor ayuda de poder recibir una intercesión de oración en medio de tu angustia, de tu dolor. Pero hay victoria en Jesús. Porque algunas veces como católicos pensamos que ya tenemos todo y que ese es el camino por el cual nosotros vamos hacia el cielo. Pero el único camino es Jesús. Dicen el dicho que todos los caminos llevan a Roma, pero a Jesucristo, al Padre, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ricardo Bustamante. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. ¿Conoces de Cristo algo? ¿Eres cristiano? ¿Ya recibiste a Cristo como tu Salvador personal? Todavía no, pero dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Quiero que cada vez que venga a la casa de Dios, venga para recibir de la palabra. Yo estoy esperando que pasen los de atrás, por eso no comienzo yo. Y quiero que leamos Gálatas 5, verso 7. Le pido
que se ponga un minuto en pie para que leamos juntos. Usted ya lo leyó en casa, ¿verdad? ¿Qué pudo entender de esto? ¿Qué es lo que le ha llamado la atención? Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto a vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará, ¿qué cosa? La sentencia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos oponemos a las cosas de Dios. ¿Quién te perturba? Ten cuidado. Y sigue diciendo la palabra del Señor, quien quiera que sea, va a ser sentenciado por lo que perturba tu vida. Y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos en esta hora, oh Dios mío, que a través del poder de tu Espíritu Santo pueda tocar nuestros corazones a través del mensaje de esta noche. Padre, ilumina nuestra mente a través del Espíritu Santo para poder traer el pensamiento claro, entendible y con gracia, Señor, para que tu pueblo pueda recibir la palabra. Señor, pon un corazón sensible a la voz tuya. Estamos en los últimos tiempos, Señor, y te necesitamos. Necesitamos enderezar nuestros pasos, recibir orientación tuya directa, Señor. Por eso en esta hora, quita, Señor, todo lo que estorba de mi vida para recibir de ti y ser el instrumento para que tu pueblo reciba tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A clase dominical salen los rayitos de luz y los obedientes nomás. Y en esta hora hablaremos sobre este tema que debe de traer mucha bendición para entenderlo. ¿Quién ha entendido un poco sobre lo que leyó? ¿Qué pudo observar en esta palabra?
Vamos a ver lo que nos dice Dios. Según Pablo, él mismo había visto ir en pos de la verdad a los Gálatas. Habían comenzado bien. Por eso él comienza con estas palabras: ustedes estaban corriendo bien. ¿Cómo estaban corriendo? Pero parece que algo se ha entrepuesto entre los Gálatas y Dios. Hay algo que lo detuvo. Algo le estorbaba. Y por eso su visión no era clara. Había algo que lo estaba deteniendo. Ellos no podían ver el error. Entonces entendieron que corrían en una dirección equivocada. Quien corre por sus propios méritos está fuera de la gracia del Señor. Si tenemos una buena relación con Dios, debemos de entender que habrá una oposición, que habrán personas que estarán en contra de lo que estamos haciendo y buscarán la forma de retenernos, de frenarnos. Quieren frenar tu entrega que tú tienes con Dios. Quieren refrenar tu crecimiento espiritual. Los ataques a la nueva forma de vivir de los Gálatas no tardaron en llegar las oposiciones. No pueden tener comunión con el Señor, le decían, si ustedes no están circuncidados. Yo quiero que vaya agarrando el rollo despacio porque al final habla unas palabras. El apóstol Pablo, tremendas. Y el original del griego lo habla de esa forma. Ponga atención en el nombre del Señor. Hoy en día escuchamos que quizás no podemos tener comunión con Dios después de todo lo malo que hemos hecho. Dios no te va a perdonar tu pasado. A Dios no le importa tu vida. Alguien como tú nunca podrá cambiar. ¿Ha escuchado eso? Para ti ya no hay esperanza. No vale nada como para tratar de hacer ahora una buena persona. Y poco a poco los dardos que recibimos se vuelven como unas explosiones que nos dejan sin esperanza y se apaga aquella luz que ha venido a nuestras vidas. Has corrido bien, dice el apóstol Pablo.
No dejemos que nos confundan. Y finalmente regresemos a donde estábamos anteriormente. Los ataques a Gálatas buscaban que rechazaran la fe que lo había salvado, que siguieran en la ley la circuncisión. Hoy debemos de estar alerta y entender de dónde vienen esos ataques. Tú corrías bien. Tú comenzaste bien. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Quién te está perturbando? Esto será una manera diferente de cada uno de nosotros vivir la fe. Sea como sea, mantengámonos atentos, no desviemos nuestra mirada. Has corrido bien, las palabras del apóstol Pablo. Pablo recuerda su buen comienzo de los Gálatas, su fe. Pero también sabe que no es suficiente para empezar solamente así. Que todavía está el peligro de caer de la gracia de Dios. Ustedes corrían bien, dice el apóstol. Que no te saquen de la carrera. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? ¿Quién te estorba? Pablo sabe que la falsa enseñanza provenía de una persona, pero que no venía de Jesús. Esta persuasión procede de los falsos maestros. Había algo en medio de ellos. En los Gálatas dice el apóstol que corrían bien. Correr bien es obedecer a la verdad del Evangelio. Correr bien es recibir el Evangelio y que tengamos en el camino llevar un buen testimonio. Correr bien es una carrera progresiva. Tienes que ir creciendo en esta vida. Correr bien la vida cristiana es como una carrera. La salvación no es una carrera, pero vivir la vida cristiana
es una carrera. Para poder correr en los tiempos bíblicos, solo se necesitaba ser ciudadano romano. Para correr la carrera en el Evangelio, se necesita ser hijo de Dios. Había algo que comenzaba a estorbar el corrido de la carrera cristiana. Sabemos que a partir de los últimos 4 capítulos que hemos venido estudiando, que habían maestros falsos en Galacia. La palabra estorbar es la palabra que significa meterse como una cuña, interferir, obstruir el camino por donde vamos. Como causa una molestia cuando una pequeña piedra se mete en el zapato y nosotros vamos en una caminata. Y el apóstol Pablo nos trae la palabra enekopsen, que significa como meterse una cuña cuando tú vas caminando. ¿Quién estorba el caminar de tu vida? ¿Quién te estorba en tu casa? El esposo, la esposa, los hijos. ¿Quién te estorba en la iglesia? ¿Qué cuña te hace que ya no puedas seguir caminando en el Evangelio de Jesucristo y te aparta de la verdad? ¿Quién te estorba en tu trabajo? ¿Quién te estorba en tu vida espiritual para sacarte del camino? Obstruir. Nosotros miramos la palabra obstaculizado, obstaculizar, que significa como una metáfora de las operaciones militares. La palabra significa romper el buen camino. Y eso es lo que estaban haciendo. Dios te lleva por el camino de la verdad, pero el enemigo siempre pondrá un obstáculo para que tú no sigas adelante, para sacarte del camino, para sacarte de la verdad. ¿Quién te saca de la verdad? ¿Cuál es el obstáculo que no te deja seguir caminando en esta vida del Evangelio? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te aparta? ¿Cuál es el estorbo que tenemos para alejarnos de las cosas de Dios? Comenzaron bien, dice el apóstol Pablo. Comenzamos bien dentro de la congregación. Pastor, quiero trabajar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero cuando vamos en la caminata, ¿qué te estorbó para decir, ya no quiero seguir? ¿Qué cuña se ha puesto en tu vida de estorbo que tú quieres abandonar los caminos del Señor?
¿Qué es lo que te hace alejarte de las cosas de Dios? El apóstol Pablo le dice, han caminado bien, han aceptado a Jesucristo, han vivido por fe, han trabajado en eso, pero hoy parece como que se quieren alejar. ¿Qué es lo que te estorba? ¿Qué es lo que te estorba en la escuela, joven? ¿Qué es lo que te estorba para que ya no puedas caminar en el Evangelio? ¿Qué es lo que te estorba para decir, yo hoy no quiero más? ¿Qué es lo que te está estorbando? Hay quienes le estorban el deporte. Hay quienes le estorba la novia. Hay quienes le estorba el novio. Hay hogares donde estorba la esposa. Hay hogares donde estorba el esposo para seguir caminando. Son cuñas que te quieren sacar de la caminata. Tenemos que tener mucha observación. ¿Qué te quieres sacar si has caminado bien? No molesta el mensaje, pero eso es lo que dice el apóstol Pablo más adelante. Quiero que le estorbe la cruz de Cristo. Si la cruz de Cristo no te estorba en la manera que tú estás viviendo, que no es adecuada ante la presencia de Dios. Oye, la cosa está seria. Dice el apóstol Pablo, quiero que le estorbe la cruz de Cristo en la manera en que estamos viviendo el Evangelio en la actualidad. Quiero que le golpee el corazón. Quiero que se molesten, dice el apóstol. El obstáculo es lo que rompe el buen camino donde vas caminando. ¿Qué obstáculo hay que está roto tu camino para seguir caminando y te ha sacado de la carrera? ¿Qué es lo que te está sacando del Evangelio? ¿Qué es lo que te está sacando de servirle a Dios? Si comenzaste bien, corrías bien, ¿cuál es el problema? Tu mirada debe estar en el Señor. Tu mirada debe estar en la palabra de Dios. Tu mirada debe de estar en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estorba para que hoy diga ya no quiero nada? ¿Qué es lo que te ha alejado de Dios? El mal carácter, la mala forma de vivir. ¿Qué cuña tienes que no te deja caminar en el camino de Dios? ¿Qué es lo que te detiene? Y tú dices, me quiero sentar porque hay algo que ya no aguanto. ¿Qué te estorba? Los errores de la iglesia.
que te estorba los errores del hermano, que te estorba, qué cuña tienes ahora. Habían unos hombres que llegaban a poner en mal al apóstol Pablo, y eso lo estaba alejando del camino. Eso perturba, eso acaba, eso desanima. Cuando te sientes, habla de Cristo. Que no te saquen del camino, porque hay una sentencia para aquel que saca del camino a un hijo de Dios. No importa quién sea, dice Dios. Hay una sentencia puesta por Dios. Por eso tengo que tener cuidado de no ser una cuña. Corrías bien, dice el apóstol Pablo, pero hay algo que te está estorbando. Hay algo que no te deja avanzar. Hay algo que no te deja madurar. Hay algo que no te deja buscar de Dios. Los Gálatas, le dice el apóstol, ¿quién te estorbó? Los falsos maestros, los falsos hermanos estaban estorbando a la iglesia de Galacia. Pero el apóstol Pablo, en el versículo 8, dice algo glorioso. Pero esta perturbación no procede de Dios. Fueron estorbados por no obedecer a la verdad. Ahora dice, ¿quién te estorba? Desánimos, falsa enseñanza, tropiezo, ¿qué te estorba? Esta persuasión no procede de aquel que te llamó. Los desánimos no proceden de Dios. Las falsas enseñanzas no proceden de Dios. Dios cuida a su iglesia. Por eso le dice el apóstol Pablo, esta persuasión no procede del que te llamó. Verso 9, y por eso habla el apóstol Pablo. Un poco de levadura leuda toda la que. Esto es bien importante. Poca, pero puede infestar. Con un poquito puede afectar a toda la iglesia.
con un poquito de desacuerdo afecta a muchos. Un poquito leuda toda la masa, dice el apóstol Pablo. Los tropiezos son necesarios para el creyente para que madure. Pero en Mateo capítulo 18, búsquelo allí, Mateo capítulo 18. Verso 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mayor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Ahora dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien venga el tropiezo. Va a haber tropiezo. Hermano Oscar, agarra a su hijo y lléveselo para allá, por favor. Hermana, agarre a Miguel y se lo lleve para allá. Los golpes se dan en el ring, no acá. Miguel, ve allá con tu mamá. Tropiezos habrán en este camino. Pero dice, ay de aquel por quien venga ese tropiezo. Los Gálatas también habían entrado entre el falso maestro. Y el falso maestro debe de ser sentenciado. El que te haga apartarte de los caminos de Dios tiene una sentencia. Aquel porque un cuento nomás te diga, o porque no está de acuerdo en algo y te hace apartarte de los caminos de Dios, hay una sentencia de parte de Dios. Y cuando Dios sentencia, no importa quién sea, dice el apóstol. No importa que sea el pastor, el evangelista o el hermano menor de la iglesia. No importa a quien tú hagas apartarte de los caminos de Dios por algo de desacuerdo tuyo. Y como no estás de acuerdo, entonces, yo no estoy de acuerdo en eso. Pues ni yo también. Y comenzamos a hacer separación y dice el apóstol Pablo, la sentencia vendrá de parte de Dios. Sea quien sea. Los que son obstáculos dentro de la iglesia serán disciplinados por parte de Dios. Por eso la madurez del cristiano tiene que venir en los procesos. Algunas veces somos delicaditos, pero el apóstol Pablo dice que te estorbe la cruz de Cristo, que te estorbe el mensaje de la cruz, que te golpee el corazón, que te haga llorar de arrepentimiento, que te haga ver que estás mal en los procesos por donde estás pasando. Y dice, yo tengo confianza, mira, que en medio de todo, el amor del apóstol Pablo,
Habla y dice, yo tengo confianza en ustedes, sí. Aunque han escuchado, pero todavía tengo confianza. Yo sé que ustedes no van a pensar de otra manera. Yo sé que ustedes van a cambiar. Yo sé que ustedes van a buscar a Dios. Hoy el apóstol Pablo la confianza porque él estaba seguro que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y que habían comenzado bien. Pero por un falso nomás comenzaron a perturbar sus mentes. Oye, el apóstol Pablo, ¿hasta dónde llega con este hombre? Pero Dios castigará a ese que anda perturbando, no importa quién sea. Él no le está hablando a nosotros, le está hablando a la iglesia de Galacia para que usted no se sienta mal. Eso se lo está diciendo a los chismosos de la iglesia de Galacia. Eso se lo está diciendo a aquellos hombres malvados que estaban perturbando la iglesia de Galacia. Y como nosotros hemos entendido que esa doctrina no funciona, nosotros amamos al Señor, amamos a nuestro hermano, amamos la iglesia de Jesucristo. Amén. Amén. Usted no está en desacuerdo con la iglesia, amén. Ay, Señor. Oye lo que dice Dios. Ahora, perturbar significa crear inquietud y molestar. Hay hermanos que molestan, ¿verdad? No, ¿verdad? Gracias a Dios. Eso es con los Gálatas. Ahí habían unos que mucho molestaban. Y dice el apóstol Pablo, estos te están perturbando. Pero su sentencia está segura, dice el apóstol. Yo no quiero estar en esa lista. Yo quiero que mi mente cambie, mi corazón cambie. Yo quiero ser diferente. Y cada día lucho por ser diferente. Cada día le pido al Señor, Señor, ayúdame porque no puedo. Hay cosas que tengo que sacarla en el nombre de Jesús. Hay cosas que tenemos que abandonar en el nombre de Jesús. Oh, bendito Dios, aleluya, porque hay una sentencia. Esto significa crear inquietud. Hay muchos que crean inquietudes. En el primer error comienzan a crear inquietudes, incógnitas, porque no han llegado a la madurez que Cristo quiere que lleguemos. No entendemos que Dios nos ha llamado para predicar el evangelio de Jesucristo y que la iglesia en este lugar es como un hospital donde viene de todo. Pero ahora, ¿quiénes son los médicos? ¿O todos son enfermitos? ¿Quiénes son los enfermeros y las enfermeras que ayudarán a sanar? ¿Dónde están las enfermeras y los enfermeros que ayudarán? ¿O van a ser de los que en vez de ponerle suero le va a poner el suero? Óyeme, así había una enfermera. La sacaron en la televisión, ahí todo, donde era raro que solo cuando ella estaba de turno se morían los pacientes. Discovery Channel, sacaron el nombre y todo. Y por último estaba matando a su esposo.
dentro de su casa. Dice que ella era doctora, se lo llevaron a él al hospital porque no sabían qué es lo que estaba padeciendo. Se estaba envenenando solo y no sabían que la propia esposa lo estaba envenenando. Le daba de comer cositas con poquito de veneno. No recuerdo el veneno que utilizaba. Y el señor se iba poniendo mal y mal y mal y se lo llevaban para el hospital. Y en el hospital comenzaba a reaccionar a los medicamentos, comenzaba a reaccionar a todo aquello. Así es cuando te acercas a Jesucristo, cuando te están envenenando, pero que te acercas a Cristo, tú comienzas a restaurar tu vida y comienzas a tener visión para el llamado que Dios te ha hecho. Óyeme. Pero donde miraba a ella, óyeme, porque él tenía billete, ¿verdad? Donde miraba a ella que se estaba recuperando y no la dejaban entrar, porque el propio médico le dice, yo creo que es mi esposa. Y decía, ¿cómo vas a acusar a tu amante, a tu amada? Perdón. Si es la que te cuida, le decía. ¿Ah? Pero se lo estaba llevando. Y dice que en un ratito que me dio, se descuidaron, entró ella y le puso otro poquito de veneno. Y comenzó a sentirse otra vez mal. Eso sucede, te van matando poco a poco dentro de la iglesia. ¿Quién te estorba? Y de repente vienes aquella persona con la cual está en contra del director de la alabanza, te metió el veneno en tu corazón y de repente ella o él viene a tener otra amistad con él y tú quedaste envenenado, que no lo quieres ver, que no lo quieres mirar allí arriba y que no quieres ver muchas cosas. Te cae mal donde lo mira. Y la otra disfrutando, el otro disfrutando y tú muriéndote. ¿Quién te estorba? Son las 8:30. Versículo 11. En cuanto a mí, dice el apóstol. Voy a saltar un poquito porque necesitamos entender muy bien la palabra de Dios. En cuanto a mí, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado la ofensa de la cruz. Oye lo que habla el apóstol Pablo allí. La palabra de Dios que golpea y que te enoja. Y que te enoja contra el predicador. Pero dice el apóstol Pablo, en tal caso se habría quitado la ofensa. Si yo comienzo a predicar las cosas que te convienen a ti, quito la ofensa de la palabra de Dios contra el pecado. Y la palabra ofende al que anda mal. La palabra golpea al que anda mal. La palabra estorba al que anda mal. Y dice el apóstol Pablo, no la puedo quitar porque para eso la ha mandado Dios, que golpee el corazón. Por eso usted mira que un día le hablan al pastor y 10 días no. Y por eso dijeron, gracias a Dios se fue a Nicaragua por 6 meses. La palabra de Dios, le dice el apóstol, tiene que golpear. No le puedo meter cosas, levadura. No le puedo poner cosas para que tú te sientas bien. La palabra tiene que ser verdad.
viva, que golpea el corazón, que sana, que restaura, que levanta, que ayuda a seguir en esta lucha. Esa es la palabra de Dios, aleluya. Tiene que golpear el corazón. El apóstol Pablo es tremendo en cuanto a eso. Es algo muy importante de notar. Él dijo, si aún predicando la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? El añadir algo al evangelio lo hace aceptable. ¿O no es así? ¿Ah? Ay, aquel pastor predica lindo, no toca el pecado, no toca nada. Ay, y sigue igual. Eso es de lo que está hablando el apóstol. En tal caso, si yo le añado a que ustedes sigan en la circuncisión con la ley, entonces él dice, en tal caso se haría quitado la ofensa de la cruz. El mensaje que no lleva la dirección de Dios y tú lo comienzas a suavizar para que la gente no se vaya, ese mensaje no golpeará el corazón de las personas. Y lo que quiere Dios es que la palabra sea como martillo que quebranta la piedra. No le podemos añadir, no le podemos quitar. Dice el apóstol, si yo hubiera predicado la circuncisión, en tal caso, se habría quitado la ofensa de la cruz. En realidad la cruz de Cristo es una ofensa para todos aquellos por el cual su corazón todavía se enorgullece. Es una ofensa para aquel que todavía su corazón, su carácter, su forma de ser no ha cambiado. Es un golpe, golpea el corazón. Y tiene que hacer así como manda Dios. Es una ofensa para la moralidad, porque le dice que las obras no la pueden justificar ante Dios. Es una ofensa para la filosofía, porque apela a la fe y no a la razón. Es una ofensa para la cultura del hombre, porque sus verdades son reveladas como a los niños. Es una ofensa en el sentido de la categoría social, porque quieren a los pobres y a los humildes. Ahora, nos queda poco tiempo, vamos a entrar rápido. A muchos no les agrada escuchar esta palabra. Creen que están bien tal como están, como van caminando y que no necesitan ningún cambio. No podemos disminuir la verdad del evangelio. Y el apóstol Pablo tiene un problema con los judaizantes. Y en el versículo 12, ¿qué es lo que le dice? Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué querrá decir eso? En Gálatas capítulo 5, versículo 11, Dios habla hoy, en cuanto a mí, hermano, si todavía estuviera yo insistiendo
en el valor de la circuncisión, los judíos no me perseguirían, ya que en ese caso el mensaje de la cruz de Cristo no le ofendería. Amén. Ahora dice, por eso que los que andan perturbando a ustedes, ¿qué es lo que dice? Ojalá, ¿qué cosa? Se castraran a sí mismos de una vez, dice el apóstol. Que no solo se hagan la circuncisión, que es lo que están peleando, sino que de una vez se castren. Oye lo que habla el apóstol Pablo con esas palabras, con aquellos que ofenden dentro de la iglesia de Jesucristo, con aquellos que se oponen al evangelio de Cristo. Óyeme, ¿sabe lo que le está diciendo el apóstol? ¿Ah? Este es el original griego, como dice literalmente la palabra de Dios en el griego. Quisiera que también se cortaran hacia afuera. Ay, esa palabra no la podemos decir, dice, eso es lo que dice el original. Los testículos, dice. Los que lo están trastornando a ustedes, dice. Que de una vez lo hagan, dice. ¿Por qué razón el apóstol Pablo se va hasta eso? Porque de una vez los iba a sacar de la iglesia de una sola vez. Lo que quería el apóstol Pablo es que se fueran. Muchos estorbaban. Eran cuñas que no dejaban crecer la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, tienen que salir de cualquier forma. Entonces le dice el apóstol Pablo, ¿saben una cosa? Háganse la circuncisión, pero también de una vez cástense. ¿Por qué es lo que dice eso? Deuteronomio habla sobre que los que se mayugaban o los que se castraban no podían estar dentro del atrio del Señor. Entonces le dice, así es que ustedes nunca más me van a volver a molestar a la iglesia. Cásense y váyanse, porque ya no tienen derecho de volver a entrar. El apóstol Pablo, a los que perturbaban mucho le dice, váyanse mejor de aquí. Era la iglesia así de Gálatas, no a ustedes. Esto que estorban, dice el apóstol Pablo. No, y aquí no va solo hombres, aquí van hombres y mujeres. Las que estorban, dice. Las que quieren sacar del camino a los demás de una vez que lo hagan, dice. No solamente me lo circuncidan, dice, sino que también que se castren de una vez. Que sean eunucos de aquí para adelante. El apóstol Pablo no los aguantaba dentro de la iglesia. Y de una forma quería que se fueran. O cambias o te vas, le dice. Me estás estorbando, le dice. Me estás poniendo cuña y me estás sacando del camino a las iglesias. Un poquito de levadura estaba leudando toda la iglesia. Eso es lo que miraban los grandes hombres de Dios y que comenzaron a decir, realmente este es el verdadero evangelio. Le dice, si ustedes comenzaron bien, ¿por qué seguís oyendo a eso? No ha escuchado usted, si usted sigue oyendo al mismo, usted sigue oyendo a la misma. La inconformidad la sigue oyendo siempre. Donde usted vaya, va a haber inconformidad.
Lo que tenemos que hacer es ser enfermero, enfermera para este tipo de enfermos. Ponerle no el suero venenoso, sino la palabra de la cruz de Cristo. Que cambien, que maduren. Pero si usted no madura, seguirá igual, siendo un estorbo a la iglesia de Jesucristo. Y dice Jesucristo, a través del apóstol Pablo, le dice, estos ya están sentenciados. Nosotros jugamos con el evangelio y con la iglesia. Podemos gritarle a todo mundo, podemos ofender a todo mundo, mas no sabes que en medio de todo eso la sentencia de Dios la podemos tener puesta en nuestras vidas. El amor y la misericordia de Dios nos mantiene en pie. La palabra de Dios tiene que golpear el corazón. La palabra de Dios te tiene que hacer entender. La palabra de Dios tiene que obrar en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en medio de todas las circunstancias difíciles, le habla conforme a la cultura de los Gálatas. Los Gálatas habían conocido la sagrada castración por los ciudadanos del mundo antiguo, que se practicaba con frecuencia por los sacerdotes paganos de la cultura y la religión de los Galatas. La idea del apóstol Pablo aquí es algo como esto. Si el corte te hará justo, ¿por qué no haces como lo hacen los sacerdotes paganos? Llega hasta el final a castrarte, le dice. Si eso te va a hacer justo a ti, hablar de la iglesia, sigue hablando. Si eso te va a hacer justo hablar del hermano, sigue hablando. Si eso te va a hacer justo, sigue haciendo lo que tú deseas, pero tu final será diferente. La carrera no es tu salvación, es tu vida cristiana. Cuando llegues al cielo, van a llegar los que corrieron la carrera y que son conforme al carácter de Cristo. Esos son los que llegarán allá. Tú estás en la salvación para correr esta carrera. Tú fuiste salvo para correrla. Pero allá van a llegar los que terminan con el carácter de Cristo. Tú eres ciudadano del cielo para correr la carrera. Ahora tienes que saber correr esta carrera. ¿Cuántos cuñas hay aquí? Ninguno, ¿verdad? ¿A cuántos ha sacado del camino del Señor? ¿A cuántos le ha dicho que esta iglesia no sirve y que se vayan de aquí? Cuña. Hay una sentencia de parte de Dios. La iglesia del Señor no es la que falla. Los que fallamos somos nosotros, cuando no vivimos una vida agradable ante la presencia de Dios. Pero para este tipo de personas, dice el apóstol Pablo, hay una sentencia. ¿Está consciente de eso? ¿Cómo te portas en tu hogar? ¿Quieres sacar
a tu esposa del camino del Señor, quieres sacar a tu esposo del camino del Señor, hay una sentencia. Había un corredor muy privilegiado. En su carrera de 500 metros, a mitad de camino se le reventó un tendón. Quedó él postrado en esa carrera. No pudo llegar para ganar. Pero en la gradería estaba su padre. Y su padre corrió para agarrarlo, levantarlo. Y aunque no fue el primer lugar, logró llegar caminando con la ayuda de su padre. ¿A cuántos has ayudado a levantarse y a caminar en el Evangelio de Jesucristo? ¿A cuántos de aquellos que se están muriendo has ido para decirle, ven, yo te ayudo, caminemos juntos? ¿A cuántos le has sido de estorbo? ¿A cuántos has sacado del camino del Señor? Hay una sentencia. Dios habla a nuestras vidas. Y por eso no puedo ir tan rápido con estos estudios de Gálatas, porque tienen que retumbar dentro de mi corazón primero. Me tienen que hacer vivir una vida diferente. Y usted tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Solo recuerda que hay una sentencia. Cuando yo soy como un padre que va a correr a la par de un hijo que está caído, estás levantando al herido. Le estás ayudando a caminar. ¿Cuánto nomás decimos, está bueno que le pase? Él se la buscó. No seas cuña en el Evangelio de Jesucristo. Lucha hasta el final para meterlo de nuevo al camino y en la carrera. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha dado un Espíritu Santo. Para eso Dios nos ha dado dones. No para exhibirlos. No para decir yo hablo lengua. No para decir yo profetizo. No para decir yo predico. No. Donde se va a ver, donde levantes a tu hermano que aunque no te ame, tú le dices yo te sigo amando. Ven, levántate en el nombre del Señor, aunque yo te haya ofendido, pero aquí estoy. Yo estoy aquí para ayudarte. No seamos cuña. No odiemos. Seamos misericordiosos. Seamos cristianos verdaderos. Aleluya. Tengamos la madurez y el carácter de Cristo en nuestras vidas. No, que no lo puedo ver, no importa. Hay alguien que tampoco te podía ver a ti, que se llama Jesucristo.
Hay alguien que no te podía ver a ti, uno que se llama Dios, y que el pecado no había hecho una separación con él. Pero cuando vino Jesucristo, su amor, su misericordia mostrada en él, podemos ahora poder entrar hacia el lugar santo con el agradecimiento para decirle muchas gracias, Señor. Hoy nos puede ver Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Tú tienes que ser uno de esos mismos. Aleluya. Cuando entiende el verdadero mensaje de Jesucristo, mi vida tiene que cambiar. Ya no seamos cuña. Seamos hombres, mujeres, jóvenes, niños de Dios. Ponte en pie en esta hora. Usted puede buscar en el internet a este corredor de Barcelona en 1900 en la Olimpiada, en 1992, y se llama Derek con D, yo no sé cómo mencionarlo, ¿verdad? Pero es D-E-R-E-K, Derek Redmond. Derek Redmond. Son historias verídicas que usted se dará cuenta de lo que es ser el verdadero padre. Cuando tu hijo más te necesita. Cuando tu esposo más te necesita. Cuando tu esposa más te necesita. Vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que